Periodo colonial en Honduras. Edad Media. Al final de la Edad Media e inicios de la modernidad. Lo que está surgiendo es la lucha religiosa entre el catolicismo y el islam, musulmanes. Otro de los momentos importantes de la transacción son las rutas, como las rutas de la seda y la búsqueda de las especias. La lucha de los turcos, lo que da al Imperio Turco Otomano. Finaliza en 1953 y finaliza Constantinopla. La Iglesia recogía indulgencias, ofrendas de dinero o ganado, para pagar a sacerdotes para que el alma se perdonara. Edad Moderna. Surgen los movimientos de las explotaciones de Cristóbal Colón. Lo que está surgiendo es la lucha religiosa entre el catolicismo y el islam. La zona entre Portugal y España se llama la península ibérica. Van a medir fuerzas entre la ruta de la comercialización. Los turcos otomanos bloquean la ruta de la seda a los españoles que querían llegar a las Indias Orientales. Todavía no buscan oro y plata. Cristóbal Colón no se da por vencido y va de camino a España para hablar con los reyes españoles Fernando e Isabel para que lo financien en su trayecto a las Indias Orientales. Los tres móviles que motivaron a Cristóbal Colón, el problema de Todorov. El primero fue el proceso de la cristianización. La apreciación de la naturaleza, búsqueda de especias. La búsqueda de metales preciosos, especialmente oro y plata. No vino con la pretensión de explotar a los indígenas. Cristóbal Colón, junto a los reyes, va a firmar el Tratado de las Capitulaciones de Santa Fe. Lo que se busca es darle beneficios a Cristóbal Colón. Lo iban a nombrar el Gran Almirante. Se podía convertir en virrey, la representación de rey en América. Podía obtener la 10ª parte de las que encontraba. Podía renombrar a los lugares que llegaba. Sincretismo, proceso en el que una cultura autóctona incorpora elementos de otra cultura, pero ninguna desaparece de otra. Las fiestas patronales por medio de los santos generan dinero, ofrendas. Parte de la península ibérica. Los peninsulares eran españoles llegados de la península ibérica. Los primeros que van a crear una ruta diferente, pasando rodeando por África hasta las Indias Orientales, son los portugueses. Cristóbal Colón llega en las carabelas. Tenía la concepción de que la tierra era esférica. El Renacimiento refiere al renacer del interés por el conocimiento. Se crea la brújula. La ruta se desvía y llega hasta las Bahamas. La primera isla a la que llega Cristóbal Colón es Guananí. Cristóbal Colón renombra esa zona del Caribe de América como San Salvador. Es el primer asentamiento español. El proceso de conquista de la administración colonial. Hay 3 tipos de conquista: invasión. Conquista militar. La pólvora fue uno de los grandes avances tecnológicos. Conquista económica. Aprovecharse de los trabajos de los indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, en las minas. Los veían como un objeto de trabajo. Ingresa a América el mercantilismo. Era la doctrina económica que consistía en acumulación de metales preciosos. Conquista ideológica espiritual. Posicionan un solo Dios a una estructura católica como la Santísima Trinidad. Los ritos como el huancasco, la compostura fueron tratados como ritos satánicos. Una de las causas del descenso demográfico más importante fueron las enfermedades, mestizaje, esclavitud y separación violenta de las familias. Trujillo fue la primera capital de Honduras. La zona norte fue fundamental por la salida al mar. Fundaban ciudades cerca del mar para poder sacar el oro y la plata. Características de la conquista en Honduras. Violencia militar y resistencia indígena. Prioridad de interés particular de los conquistadores sobre el de la corona. Amplio acceso al botín indiano. Explotación indiscriminada. Hernán Cortés fue el que conquistó Honduras y México. Cristóbal de Pedraza fue el primer obispo de Honduras. Se le conocía como el protector de los indios. Resistencia indígena. Organización político-administrativa del imperio en América. América fue considerado el Nuevo Mundo. Lo que hicieron fue trasplantar su forma de gobierno al Nuevo Mundo, América. Estructura del Imperio Español en América. Existían 2 instituciones importantes en España, pero servían para gobernar en América.
La Casa de Contrataciones en Sevilla era como una aduana. El Consejo de Indias, máximo tribunal de justicia en España. Existían dos instituciones importantes en América. Virrey, era la representación del rey en América. Gobernador o capitán general, era el gobernador de Centroamérica, la Capitanía General de Guatemala. Real Audiencia, era como la Corte Suprema de Justicia. Un ejemplo es la Audiencia de los Confines. Cabildo, institución encargada del gobierno de una ciudad. Se elige quién es el alcalde. Solo había dos virreinatos antes. Dinastía Habsburgo. Dinastía Borbón. Existieron tres tipos de plantas de construcción. Planta minera. Las casas se ubican alrededor de la mina. Fue lo que generó mayor riqueza a la colonia española. La mina de Guazucarán, la que aparece en el escudo. Planta de cuadrícula o parrillo damero, lo importante era la iglesia, el orden, el concepto religioso, no podía ser sobrepasada por ningún otro edificio, las ciudades de Comayagua y Gracias Lempira. Planta de fortaleza, eran construidas por esclavos. La fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo y la fortaleza de Omoa, la fortaleza San Fernando. La economía colonial minera fue el rubro más importante en la acumulación de metales preciosos. La agricultura y ganadería ya existían en América y los españoles tecnifican ese proceso y lo hacen más extensivo, traen el arado. Y el comercio trae la importación del euro entre el mercantilismo. Las clases sociales. Élites de blanco, realeza española. Peninsulares, españoles que venían de la península ibérica. Criollos. Españoles que nacieron en América. Mestizos, mezcla racial de españoles, negros e indios. Los indígenas. Los negros. Quienes aprendieron a leer no eran los indígenas, sino los criollos. Ejemplos de criollos: Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas y Francisco Morazán. Los peninsulares y criollos tuvieron conflictos debido a que los criollos no podían tener poder político. Inglesa, era el ente más poderoso del periodo colonial y el que poseía más riqueza. Formó una unidad indisoluble con la corona española. Trajo el tema de la Santa Inquisición y métodos de tortura. La Iglesia tuvo papeles fundamentales. La educación, fundó todas las universidades en el periodo colonial. Arquitectura, en la arquitectura predominó el estilo barroco. Aportaciones al arte, el arte maximalista de estilo barroco que se ve en las iglesias. Reformas borbónicas. Crea un desequilibrio en el proceso de colonización. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios políticos, administrativos, económicos, militares y religiosos impulsados por la dinastía Borbón en los territorios americanos del Imperio Español. El objetivo principal era fortalecer el poder del rey. Carlos III llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas para centralizar la administración y aumentar los ingresos de la corona, que estaban disminuyendo por la corrupción y el contrabando. ¿Por qué no se industrializó España? España no se industrializó porque seguía dependiendo de los metales preciosos de sus colonias en lugar de desarrollar su propia industria. Además, mantenía una economía cerrada y monopólica, mientras que Inglaterra, Francia y Holanda impulsaban el libre comercio y la manufactura. Consecuencias de las reformas borbónicas. Se reemplazaron criollos por funcionarios peninsulares. Se produjeron más de 200 rebeliones indígenas. Los criollos acogieron las ideas ilustradas y plantean la igualdad y la libertad. Recorrido. Catedral de San Miguel de Arcángel. El estilo de la catedral es barroco. En el exterior hay varias estatuas de ángeles, en el interior, principalmente de mármol, con detalles en madera tallada y decoraciones doradas. En esta iglesia fue sepultado José Trinidad Reyes. Iglesia de San Francisco. Es la iglesia más antigua de toda Tegucigalpa. Tiene un estilo arquitectónico más sencillo clásico en su fachada y tiene una ventanilla en la que el sol entra porque, según sus creencias, significaba la entrada del Espíritu Santo. Iglesia de los Dolores.
Es un destacado ejemplo del arte barroco colonial hispanoamericano. Hay 3 rosetones que representan al dolor al que se sometió Cristo. Iglesia La Merced. Funcionó como la primera universidad en Honduras, donde próceres como José Trinidad Cabañas y Trinidad Reyes estudiaron. Él fue el primer rector de la UNA.